Shalom, bienvenidos a Tov TV, donde encontrarás excelente material. Desde acá te deseo Kol Tuv, todo lo bueno. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todas las nuevas publicaciones. Shalom a todos, la parashá de esta semana es Vaikra, que en español quiere decir y él llamó. La sección de la Torá a estudiar se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 1, verso 1 al capítulo 5, verso 26. La sección de la Haftará se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 21 al capítulo 44, verso 23. Y la sección del Evangelio se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 23 al verso 30. Todos los temas a tratar en esta parashá los dejaré en la descripción del video. El estudio de esta semana está titulado El Mesías y los sacrificios. Y comenzamos con esta oración a tener en cuenta en este estudio. En el mundo de hoy, como no hay templo, las leyes de los sacrificios parecen obsoletas e irrelevantes, pero ¿en realidad lo son? El libro de Levítico comienza con varios capítulos que describen los servicios de sacrificio. Dios llamó a Moisés desde la tienda de reunión y le entregó las leyes del sistema de sacrificios. En el mundo de hoy, cuando no hay templo, las leyes de los sacrificios parecen obsoletas e irrelevantes. Sin embargo, los judíos devotos continúan estudiando diligentemente las leyes de los sacrificios. Los lectores del Nuevo Testamento entienden que hoy no hay sacrificios y que el sufrimiento del Mesías proporcionó el sacrificio supremo por el pecado. Los creyentes a menudo asumen, erróneamente, una relación directa de causa y efecto. Comúnmente escuchamos que los sacrificios ya no se realizan porque la muerte de Jesús, de Yeshua, cumplió los sacrificios y los hizo obsoletos. En realidad, la cesación del sacrificio y el sacrificio expiatorio del Mesías no están relacionados. El pueblo judío, incluidos los apóstoles, continuaron ofreciendo sacrificios en el templo durante 40 años después de la muerte y resurrección del Mesías. El sacrificio de Yeshua trasciende los sacrificios terrenales mencionados en Levítico. En cierto sentido, se podría decir que su muerte cumplió el presagio profético de los servicios del sacrificio, pero eso no explica el cese de los servicios de sacrificio actualmente. El pueblo judío dejó de ofrecer sacrificios solo por la destrucción del templo. Es decir, ya hoy día no tenemos un templo en Jerusalén. Incluso cuando el templo aún estaba en pie, este solo proporcionaba una sombra de la realidad celestial del templo de arriba. Por lo tanto, los sacrificios en la tierra eran sombras de una adoración espiritual mayor, más alta y más santa en el santuario celestial. Entonces nos preguntamos, ¿en qué sentido cumple el Mesías los sacrificios? Entendemos bastante bien que su muerte funcionó como un sacrificio por el pecado, pero solo uno o dos de los 5 tipos de sacrificios enumerados en Levítico pertenecen al pecado. Hay otro tipo de sacrificios. Considere, por ejemplo, la ofrenda quemada, la ofrenda de pan, la ofrenda de paz. Estos sacrificios no eran traídos al templo como causa de pecado. Entonces, ¿en qué sentido los cumple el Mesías? A medida que avancemos en esta parte de la Torá o en esta sección de la Torá que estamos estudiando, que es Levítico, consideraremos brevemente cada uno de los sacrificios y su significado mesiánico, es decir, lo iremos viendo paulatinamente en los siguientes videos. El sacrificio del Mesías no puede hacer que los sacrificios levíticos sean obsoletos, porque el sacrificio del Mesías ya estaba en acción antes de que el Señor introdujera incluso los sacrificios levíticos. Mucho antes incluso de los días del tabernáculo, mucho antes de que Dios llamara a Moisés desde la tienda de reunión.
incluso antes del primer pecado de Adán. El Mesías era el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, como lo leemos en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Y como punto adicional, quiero añadir un extra. Y vamos a ver un ejemplo de sacrificio que se realizaban en el templo luego de la obra redentora que el Mesías hizo en la tierra. Y tenemos, por ejemplo, el voto nazareo de Pablo, que en hebreo su nombre es Shaulo. Y vemos que él, en su esfuerzo por demostrar su compromiso de obediencia a la Torá, es decir, a la ley, pueden ver en pantalla la sección de Hechos, capítulo 21, verso 20 al 26. Entonces, en el esfuerzo de Pablo por demostrar su compromiso a la obediencia de la Torá, él aceptó pagar los gastos de los otros 4 nazareos que habían cumplido con los votos. Suponiendo que los 5, es decir, Pablo y los otros 4, hubieran completado sus votos, el precio que se debía pagar por los sacrificios habría sido exorbitante. Vamos a leer brevemente la sección de Hechos, capítulo 21, verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Y les muestro en pantalla un cuadro donde se puede apreciar todo lo que debían entregar en el templo de Jerusalén para formalizar los votos nazareos de los 5. Y eso lo pueden corroborar en el libro de Números, capítulo 6, verso 13 al 21. Vemos que un primer elemento de la ofrenda tenían que entregar 5 corderos de un año sin defecto, porque eran 5 personas. Tenían que entregar 5 ovejas de un año sin defecto, por ser 5 personas. 5 carneros sin defecto, también por ser 5 personas. Tenían que llevar una ofrenda de flor de harina mezclada con aceite, que es una ofrenda suplementaria de cereal. Tenían que llevar aproximadamente 8 litros de vino, que es la libación de vino que hacía el sacerdote. Y además 5 cestas, una cesta por cada persona, de pan sin levadura amasados con aceite. Entonces, además del gasto significativo que esto involucraba, hay que señalar que Pablo también participó voluntariamente en el servicio de los sacrificios del templo en Jerusalén, ofreciendo no menos de 15 sacrificios de animales diferentes, como lo vimos en el cuadro. Si alguna vez hubo algo de verdad en la idea de que la muerte de Yeshua abolió todo el sistema de sacrificios, pues parece que nadie se lo dijo a Pablo. Hoy en día no se ofrecen sacrificios porque no hay templo en Jerusalén. Adicionalmente, se debe aclarar que los sacrificios no se hacían para alcanzar la salvación, sino para acercarse a Dios en su sagrado recinto, es decir, para acercarse a Él en el templo. Tov, hasta aquí el estudio de esta semana, esperando que tengan un Shabbat Shalom. En la descripción del video dejaré también las fuentes de este artículo. Recuerda dejar tu comentario. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tu comunidad. Suscríbete y dale click a la campanita, ya que próximamente estaremos subiendo más videos al canal. No me queda más que decirte Toda Shesfitan Banu. Gracias por vernos. Shalom.